Polanco. Luis José Chávez, 3:52 minutos. La inauguración de la exposición comercial de la Asociación Dominicana de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Sonadores, fue un escenario de buenas noticias para la industria turística o para la industria de la hospitalidad, como también se conoce. Prácticamente todos los que hablaron en el acto, incluyendo los que justificaron el reconocimiento a Palito de Coco, que fue parte precisamente de la ceremonia. ¿Cómo la vaina? ¿Cómo la vaina? A saludo, amiga. Saludo, amigo. A Orlando Palito de Coco. Óigame, ¿y los palitos de coco que yo traje, que le traje a ustedes? ¿Dónde están? Joselito, por favor, súbemelo. Ay, lo dejaste abajo. No, súbelo, Joselito, amigo mío. Yo le compré a Orlando palito de coco. O sea, no es el amigo, ¿no? No. Okay, no. Es que el original, palito de coco. ¿Tú no te acuerdas de esa canción? Sí, claro. ¿Eso fue un hit? Y déjeme decirle que cuando llamaron a Palito de Coco, la gente que creía que era el personaje, amiga, que era el personaje del tema musical. No, el personaje en realidad, que está en Haití pegando. Yo lo publiqué en mi página de Facebook, por cierto, y alguna gente contestó: ¿cómo va a ser? Es una blasfemia. Y entonces yo le expliqué, no, mira, ese Palito de Coco es dominicano y habla con un acento muy nuestro. Mírame, y no había un Castillo invitado a la ceremonia. No. Dice Elizabeth que le guarde sus palitos. Pero lo que digo, para no desviarme del tema central de mi intervención, es que la inauguración de la Expo Comercial de Azonadores fue un escenario de buenas noticias. Habló el ministro de Turismo, Francisco Javier, y anunció que el presidente va a quedar mal con su pronóstico de 10 millones de turistas en 10 años. Dice que no, que el presidente va a quedar mal porque en realidad esa meta se va a lograr en 8 años. Si se mantiene el ritmo de crecimiento actual del turismo, el que se registró el año pasado, que fue alrededor de un 9.8%, y el que se está registrando este año, que en los primeros 7 meses registra un aumento aproximado con respecto al año pasado, que fue muy bueno, ¿no? De 9.3. Entiende el ministro Javier García que de mantener ese ritmo, la República Dominicana podría alcanzar la meta de los 10 millones de visitantes antes de los 10 años. Y él piensa que podría ser en 8 años. Eso sería una gran cosa. Y pienso, por cierto, que en medio de todas las dificultades, calamidades, quejas de la sociedad dominicana por el mal funcionamiento de muchos servicios y de muchas funciones estratégicas del Estado dominicano, en medio de esa situación, el turismo sigue siendo la gran buena noticia de la República Dominicana en estos tiempos. Mientras hay problemas con la seguridad, con el agua potable, con la energía eléctrica, con la calidad de la educación, con el transporte, con el empleo, en fin de cuentas, mientras hay problemas en muchas áreas vitales de la gestión pública y particularmente de toda la sociedad, el turismo marcha bien, marcha a un buen ritmo, a tal extremo que el presidente de la Asociación Dominicana el presidente de Azonadores, Simón Suárez, revelaba cómo se ha elevado el consumo de productos agropecuarios. Ustedes recordarán que en el pasado, cuando se hablaba de turismo, se decía, es que aquí pensamos que el turismo es la panacea y que el turismo va a resolver los problemas del país. Debía invertirse en la producción, es decir, en el mejoramiento de nuestra plataforma productiva y económica. Sin embargo, resulta y viene a ser... ¿Llegaron los palitos de coco? Sí, llegaron. Óigame, ahí hay palitos, y esto es un paréntesis, por favor. Por favor, no me corten la palabra cuando... Pero tú estás saboteando tu participación con los palitos de coco. Porque... Pero no importa, yo tomo el hilo. Ahí hay palitos de guanábana, de piña... Pero no es que son de coco. De guanábana, de piña, que tiene la forma. Mira, de melón y de coco también. De coco hay 2. Estaba boicoteando su vaina. De coco hay 2. Por favor, repártanselo como buenos hermanos y compartan con el personal de apoyo.
Por favor, inclúyame de manera preferencial a Mauri, que es una persona que tiene un órgano. ¿A quién? ¿Un qué? Un órgano, me refiero A Mauri tiene un órgano. Mauri tiene un órgano. un órgano vocal. Ok. Mire, don Luis, den un chancecito, don Luis. ¿Qué pasó? Antes de que siga, que tenemos a Tessy Sánchez, vocera de la Procuraduría General de la República. No, pero te la retomamos. Continuamos. Tessy, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Un abrazo fuerte a todos. Eso de muchachos, Igual para Cristian ti. y Luis, te lo agradecen. Gracias. Como no te Sí, imaginas. no. Además, no es cuestión de edades. Somos todos Claro. niños. Tú se lo vas a agradecer dentro de algunos esa- años, Anibelca. también. Después de ese saludo, guardé mi pregunta. Anibelca, pregunta tú. Tesis, tradicionalmente se le dice el papel de buena conducta. Ajá. Ahora, en términos formales, sabemos que como se llama es la certificación de no antecedentes penales o de no antecedentes criminales. Sabemos la información, porque la comunicó el procurador ayer, de que se le emitió este documento a Sobeida Félix por orden del juez ejecutor de la pena de San Cristóbal para edificación colectiva. ¿Cuál fue el documento que se le entregó a la ex convicta en términos reales, de no antecedentes penales, de que cumplió su condena o de que ha tenido una buena y ejemplar conducta? Mira, el tradicional papel de buena conducta era el que otorgaba antes la Policía Nacional. Eso no existe. Okay. Lo que sí existe dentro del sistema es la certificación de no antecedentes penales. Esta certificación garantiza que el ciudadano o la ciudadana que pide la misma, se emite a solicitud de la parte interesada, no tiene ningún caso pendiente con la justicia. ¿Qué pasa? El legislador, la Constitución y los acuerdos internacionales establecen que toda vez que una persona que haya sido condenada o haya estado en un proceso y haya salido absuelto o favorecido con un no al lugar a través de los recursos de amparo, tiene que habilitársele la posibilidad de entregársele el papel de no antecedentes penales para que pueda realizar una vida normal de trabajar, adquirir documentos, que se necesita esa certificación para que estos documentos sean emitidos. Ahora, Tesis, una Habríamos pregunta. nosotros que ir quizás un poco a profundizar si el término de no antecedentes penales, que es el que judicialmente existe, sería el término correcto, pero no es a Sobeida, o sea, todo privado de libertad. Ahora, la pregunta es esa, tú un poco hablabas de la necesidad hasta de revisar el texto, porque no una persona que haya estado presa y condenada por un delito no es una persona con no antecedentes, es una persona que no tiene cuentas pendientes con la justicia, pero sí tiene un antecedente. Hubo una periodista que preguntó en el día de hoy ante el Procurador General, hizo un símil que tú te vas a sentir también bastante identificada. O sea, ¿cómo es posible que si yo pido un papel de una certificación de no antecedentes penales, yo que lo que llevo es trabajando, que nunca he tenido problema con la justicia, pregunta a la colega, se me va a dar el mismo papel, el tratamiento que se le otorga a una persona que ha cumplido una condena? Efectivamente. Esto entonces habría que revisarlo, pero hasta el momento es lo que establece la ley y hay que cumplirlo. Eso no quita de que ella dentro del sistema judicial mantenga sus antecedentes penales. O sea, lo que pasa es que sus antecedentes pasan a ser pasivos solamente para el uso del sistema de justicia. Ahora, es una barbaridad que maté a una persona, fui condenada a 20 años, cumplí mi condena y al terminar me entregan un documento de no antecedentes judiciales, no antecedentes y yo penales, que siempre me he portado bien tengo el mismo tratamiento. Eso es una barbaridad, pero no. Y una manera de brindar un precedente ponernos terrible. Una interesante reflexión y ver la posibilidad de buscar alternativas en cuanto a las diferentes certificaciones que otorgaría el sistema de justicia para estos casos. Hasta el momento lo que el legislador establece es que toda vez que una persona cumple una condena, toda vez que una persona culmina un proceso judicial, cualquiera que sea, debe ser entregado a su petición el papel de no antecedentes penales. Pasa con Sobeida y pasa con todo privado de libertad o toda persona que está, porque hay personas que no están privadas de libertad, sin embargo tienen un proceso judicial que cuando culmina tiene que otorgarse el papel de no antecedentes penales, y esos archivos no desaparecen, simplemente pasan a ser pasivos para información pública y se queda solamente para el sistema de justicia. Habría que ver
si se realizaría un debate en cuanto al tema, sería interesante. Y estos casos pues ponen a ver muchas veces al descubierto algunas no debilidades en estos casos, sino algunas brechas que podríamos nosotros revisar para fortalecer, porque realmente hasta sería injusto, entre comillas, este tratamiento que se le da a un ciudadano correcto, que nunca ha tenido realmente antecedentes penales, con una persona que ha cumplido una condena, que quizás el hecho que cometió, no estoy hablando específicamente del caso Zobeida, tuvo un agravio contra la sociedad. Sin embargo, al final de cuentas obtiene el mismo certificado que yo, que trabajo 18 horas al día. Habría que analizarlo y profundizar un tanto. Inclusive, en algunos escenarios, Tessy, uno diría, es hasta para el bien de la sociedad, que si tú como empleador le vas a dar el empleo a una persona, tú saber cuáles fueron las cuentas que en algún momento hubo, hasta por seguridad. En Estados Unidos también nos lleva a analizar, o sea, cuántas personas quizás han sido privadas de libertad por atraco, por asalto, por estafa, han pasado por un proceso, quizás salieron absueltos, al lugar, quizás cumplieron una condena de 6 meses, 8 meses, 1 año. Sin embargo, tienen con facilidad, porque el legislador ha sido establecido en nuestra Constitución y los acuerdos internacionales, un papel como el que nunca ha delinquido. Recuerden en Estados Unidos, Cristian, disculpa, que en Estados Unidos, como referencia, porque no es lo mismo, hay delitos inclusive, por ejemplo, violadores condenados que tienen que ponerlo en su puerta, porque la sociedad tiene derecho a saberlo. Tessy, muchísimas gracias. Abrazo a ustedes, muchachos. Aquí va Tessy Sánchez, vocera de la Procuraduría General de la República. Luis José estaba en el turno para concluir. Adelante. Bueno, yo decía que hace algún tiempo se hablaba del turismo como una competencia contra los demás sectores productivos de la República Dominicana. Ya no es así. Ya realmente se entiende que el turismo es un aliado prácticamente de todos los sectores productivos. Precisamente decía el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Simón Suárez, en su discurso de anoche en la inauguración de la Expo Comercial de Azona Ores, que el valor de los productos del agro de origen nacional consumido en hoteles creció en un 25% en los últimos 5 años, al pasar de 16.900 millones de pesos en el 2010 a 22.100 millones de pesos en el 2014. Dijo Simón Suárez que el estimado de la demanda de los hoteles para el 2015 es de 22.400 millones de pesos, lo que significará un crecimiento de un 6%, pero que podría ser más alto, considerando que el incremento de la llegada de visitantes al país podría alcanzar el 9.3%. Dijo que el consumo de bebidas se estima en más de 7.000 millones de pesos, productos del tabaco en 178 millones de pesos, alimentos del agro o agroindustriales en más de 14.5 mil millones de pesos y el de huevos 515 millones de pesos. 515 millones de pesos solo en venta de huevos producidos en la República Dominicana. No hay duda de que el turismo representa realmente una actividad fundamental, estratégica para toda la economía nacional, porque lo impacta todo. Hablamos de la industria, hablamos del agro, hablamos, pero tenemos que hablar del transporte, de la construcción, de las actividades financieras, es decir, del empleo, la bebida. Entonces, ciertamente, el turismo es una actividad buena. Y decía el ministro de Turismo en su discurso de anoche que la República Dominicana, si se hacen las cosas que hay que hacer, y yo pienso que no se están haciendo todas las cosas necesarias, la República Dominicana podría registrar un crecimiento de 35 millones de turistas por año, que es una cosa impensable. Por año. Fuera, Maurice. Por año.